Buenas noches, América. El coronavirus en Estados Unidos está afectando de manera desproporcionada a la población afroamericana y a los latinos. En Nueva York, los hispanos, que son el 29% de la población de la ciudad, representan el 34% de las muertes por COVID-19. En Chicago, por poner otro ejemplo, los afroamericanos son el 30% de la población, pero en número de muertes representan el 70%. Hasta ahora solo algunas ciudades y estados han difundido datos disgregados por raza, pero los expertos creen que la tendencia es extrapolable al resto del país. Las autoridades y expertos atribuyen esta tendencia, entre otros motivos, a la naturaleza de sus trabajos, que los hacen estar más expuestos al virus. Son los hispanos y los afroamericanos los que continúan trabajando en restaurantes, en servicios de entrega a domicilio, en el manejo del transporte público o asumiendo tareas de cuidado familiar o limpieza. Trabajos esenciales que aseguran que los servicios básicos de Estados Unidos continúan funcionando. El país ya tenía una deuda pendiente con ellos, con esas comunidades olvidadas, ignoradas o deliberadamente maltratadas. Pero si su contribución hasta ahora no era suficientemente valorada, el aporte que hoy, en medio de esta pandemia, hacen es aún más valiosa. Es hora de terminar con esa injusticia y un buen primer paso debería ser asegurar que esas comunidades vulnerables sean incluidas en el paquete de estímulo económico, incluidos los indocumentados. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿cómo será el mundo después del coronavirus? El poder de los científicos, el trabajo, el tiempo o la felicidad. Conversamos con Susana Siegel, profesora de filosofía de la Universidad de Harvard. Y con la salida de Bernie Sanders, Joe Biden se convierte en el nominado virtual de los demócratas para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. ¿Qué dicen las encuestas? Leopoldo Martínez, analista y miembro del Comité Nacional Demócrata, nos ayuda a interpretarlas. En Brasil, cada vez más ciudadanos salen a ventanas y balcones desde su confinamiento voluntario para protestar por la gestión que está haciendo Jair Bolsonaro a la crisis provocada por el coronavirus. Dijo que era una fantasía y una pequeña gripe. Paulo Sotero, investigador del Instituto Brasil del Wilson Center, nos cuenta el coste que está teniendo en su popularidad. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. En nuestro editorial de ayer reflexionamos sobre el mundo después de este coronavirus, sobre la importancia de los cambios que el planeta necesita y sobre las incógnitas que nos depara ese futuro. El papel de la experiencia científica, la política, el trabajo, el valor del tiempo, el concepto de la felicidad, la amistad. Podemos imaginar que sí, que habrá cambios. Lo que no sabemos es cuán profundos serán y cuánto cambiarán la vida que conocíamos y conocemos hasta ahora. Diversos académicos investigan estos días, no solo para conseguir la vacuna para la COVID-19, también lo hacen sobre la humanidad, sobre la mente y sobre cómo percibimos estos tiempos extraordinarios que nos está tocando vivir. Son académicos en centros de prestigio internacional del mundo de las humanidades, de la filosofía. Hoy en el programa nos parecía interesante profundizar sobre estas cuestiones que no hacen referencia exclusivamente a la investigación científica, sino a la vertiente humana de la COVID que nos ha tocado vivir, de esta pandemia. Por eso hemos llamado a la puerta de la Universidad de Harvard, donde hemos encontrado a la profesora de filosofía, la señora Susana Siegel, a la que saludamos a esta hora en Cuestión de Poder. Señora Siegel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de hablar con usted. La profesora Siegel es autora de varios libros, entre ellos Racionalidad de la Percepción. Doctora, quiero preguntarle por su percepción de lo que está pasando desde el análisis que hace usted como profesora de filosofía. Sí, pues tenemos un virus que es una fuerza invisible y
solamente por tocar un botón de la puerta se podría convertirse en un asesino involuntario. Es una cosa tan extraña que nadie lo creería si la ciencia no nos lo dijera. Y por el momento, en ese momento, las personas más poderosas del mundo no son ningún gobierno autoritario ni ningún multimillonario, sino los epidemiológicos. Y yo creo que ese hecho plantea un problema a los gobiernos autoritarios porque ellos han atacado a los expertos científicos dentro de su propia administración y afuera. Por ejemplo, cuando atacan a los periodistas que tienen la vocación de descubrir los hechos. Cuando habla usted de gobiernos, ¿es posible poner en el mismo saco a gobiernos que ningunearon a la pandemia en un principio y no aplicaron las medidas de contención necesarias, y aquellos considerados populistas que simplemente incitaban a la gente a continuar sus vidas normales hasta que la realidad se impuso? ¿Es lo mismo? Sí, una pregunta interesante. Los gobiernos autoritarios, una manera de sembrar confusión, y es un patrón que ha reconocido desde muchas décadas a través de épocas históricas. Y el patrón es que siembra la confusión, el desorden, el caos, y luego echar la culpa por eso al gobierno, como si no fuera el gobierno o parte del gobierno. Por ejemplo, en mi país, en los Estados Unidos, Trump dice una cosa y el doctor Fauci, que es una parte del gobierno, dice otra sobre si debe llevar una máscara cuando va afuera. Y cuando tenemos contradicción entre dos mensajes del gobierno, pues obliga a la gente a escoger quién voy a creer. Y es así, es como si la autoridad reside dentro de una persona, no dentro de los hechos que dan como razones para hacer una cosa o otra. Y ese es un tropo del gobierno autoritario. La mayoría de la gente en ese momento escuchan a los expertos, cambian su comportamiento, no van a sin máscara o tienen miedo de que se va a poner enferma por el virus. Y ese es el problema. Y si escuchan a los expertos, por el momento, la mayoría de la gente cuenta con que los líderes políticos hagan lo mismo, escuchan a los expertos. ¿Son los expertos, los científicos, los académicos, los nuevos líderes de las sociedades? No, pues en una democracia que funciona bien, se toman en base de las experiencias, de la evidencia de qué va a funcionar, qué funcionará bien. Y las decisiones son tomadas en base según los valores de la sociedad. Y tenemos valores en una democracia para proteger a la gente contra los riesgos. Y desde hace décadas sabemos que los riesgos de las pandemias, los riesgos de pandemias y epidemias crecen cuando nos pierden la biodiversidad, por ejemplo.
el coronavirus se proviene de los murciélagos. Y los murciélagos, cuando se pierden sus habitaciones, pues obliga a encontrar otras habitaciones más cercanas a los de los humanos. Y en esa manera tiene muchos virus los murciélagos y libre sus virus a los humanos y también al ganador. Entiendo. Doctora, ¿cómo van a cambiar las relaciones humanas después de la pandemia? Pues eso depende mucho, creo, en decisiones políticas que tomamos ahora. Por ejemplo, en ese momento con la obligación de distancia social, que es una infracción enorme en nuestros liberales civiles, no tenemos una respuesta todavía en los Estados Unidos. Es diferente en la Asia, pero aquí no tenemos una respuesta selectiva en que podemos identificar quién tiene antígenos, inmunidad al virus y quién puede entrar en la economía con seguridad. Lo que necesitamos son pruebas masivas para identificar a las personas que sí pueden participar en la economía con seguridad. Vamos a tener un crisis de salud público, va a tener un crisis político, porque la gente no va a tener confianza en el gobierno. Es un desastre económico. Esas cosas son masivas, pero si podemos desarrollar un sistema de probar selectivamente, pues en esa manera los cambios podrían ser menos masivos. Podemos retornar a la normalidad. Entiendo. Doctora, usted es profesora de filosofía. Estos días he leído algunas reflexiones sobre la ética de los ciudadanos que están en sus casas confinados y que recurren a otros ciudadanos que no lo están para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, los que nos llevan la comida a casa, los que nos traen las compras de restaurantes o incluso los que están transportando alimentos a supermercados para que nosotros podamos comprar. ¿Dónde está el nivel de ética o de falta de ética cuando nosotros queremos protegernos y estamos apoyándonos en esas personas que para hacer su trabajo se están exponiendo? Sí, es una pregunta importante. Pues parece una elección entre poner en peligro a las personas en el hogar, la familia, por un lado, o soportar a las empresas pequeñas, a las niñeras, a las personas que entregan los alimentos, etcétera. Y depende en la situación. Por mi parte, por ejemplo, es mejor si yo cuido a mi niño, a mis niños, a mí mismo. Es mejor y es posible. Por otras personas, por ejemplo, los trabajadores en el sector del salud, los que trabajan en los hospitales, etcétera, pues obviamente ellos necesitan a alguien para ayudar con la cuida de sus niños. Y hay que decidir. Tenemos interdependencias uno a otro que no teníamos antes. Hay que decidir, por ejemplo, quién vamos a incluir en nuestra comunidad cerrada biológica. Si uno tiene una niñera, hay que regular sus movimientos y también la niñera tiene que saber con quién los miembros del hogar están, con cuál otras personas están exponiéndoles. Hay que hacer esas decisiones en base de información que usualmente no requiramos
uno a otro. Eso depende de la situación. Ahora, si tuvimos pruebas, pues no tuvimos ese problema. Si pudiéramos saber, pues quién puede entrar en la economía, quién puede estar con otras personas con seguridad, no tuvimos ese problema. Es la profesora de filosofía de la Universidad de Harvard, la señora Susana Siegel. Señora Siegel, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias. Esto es Cuestión de Poder. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos analizando la actualidad. En Estados Unidos, el ex vicepresidente Joe Biden se ha convertido de facto en el candidato del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre. La renuncia de Bernie Sanders le ha dejado el camino despejado y como único candidato para enfrentarse al republicano Donald Trump. A pesar de sus buenos resultados iniciales en las primarias de Iowa, New Hampshire y Nevada, donde Sanders cosechó buenos resultados, Joe Biden se impuso después con contundencia en Carolina del Sur y en los 14 estados del supermartes, dejando a Sanders sin opciones. En las últimas horas, Sanders dijo que había llegado el momento de abandonar, pero a diferencia de la mayoría de los otros candidatos que también suspendieron sus campañas, no dio un apoyo entusiasta a Biden. Sanders seguirá en las boletas de las próximas primarias y quiere llegar a la convención demócrata con apoyo, con músculo, para seguir influyendo, dice. Saludamos a Leopoldo Martínez, es analista político y miembro del Comité Nacional Demócrata. Leopoldo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches, Gustavo, un saludo y por supuesto mi solidaridad con todo el equipo que está trabajando en medio de los obstáculos y dificultades de la pandemia. Compromiso aquí del equipo, efectivamente, con los televidentes, con el periodismo. Leopoldo, muy probablemente no vas a coincidir en la apreciación que hacíamos al principio de que Sanders no le dio un apoyo explícito y entusiasta a Biden. Nosotros hacemos esa afirmación cuando vemos cómo fueron los anteriores candidatos, qué dijeron, cómo lo expresaron y lo que vimos de Bernie Sanders. ¿Crees tú que vamos a ver un gesto más explícito y entusiasta de Sanders a favor de Biden próximamente? Yo creo que sí, en el camino eso va a llegar, posiblemente en la misma convención, quizás estén estudiando ambas partes, Sanders y Biden, cómo poner en escena de una manera más contundente esto. Lo cierto es que ayer el propio presidente del partido, Tom Pérez, indicaba, luego de escuchar no solamente a Sanders, sino a Biden, yo creo que hay que ponerle mucha atención al discurso de Biden ayer, en donde le dijo a los seguidores de Sanders, los estoy viendo, los estoy escuchando, estoy con ustedes, entiendo las prioridades que quieren que tome en cuenta, vamos a trabajar en eso. Y acto seguido el presidente del partido, Tom Pérez, habla del esfuerzo que se va a hacer en la comisión unitaria, en la plataforma del partido, para salir muy fortalecidos de allí. ¿Qué está buscando Bernie Sanders? Porque sus políticas, hoy leía un artículo muy interesante, sus políticas no hace mucho tiempo en Estados Unidos eran vistas como radicales y hoy gran parte de los candidatos y del Partido Demócrata las abrazan y las incorporan. No todas, no en su totalidad, pero podríamos decir que esa filosofía del socialismo democrático sí está teniendo más seguidores y más comprensión entre los electores y particularmente en el Partido Demócrata. Yo creo que no es el tema ideológico. Quizás Sanders quiere acentuar esto, pero yo lo que creo es básicamente que los seguidores del senador Sanders vienen manifestando en las nuevas generaciones, como en otras generaciones antes de que él irrumpiera en la escena política, la necesidad de ejercer mucho liderazgo en Washington para lograr una reforma en el sistema de salud. Recuérdate que incluso en los tiempos de la presidencia de Clinton, esa fue una de sus banderas, él puso a Hillary Clinton en aquella época con ideas muy similares a las que maneja Sanders hoy día, que no lograron encontrar
cabida en los pasillos del Congreso, hasta que llegó Obama con esa promesa central y sí logró el sistema de Obamacare, al cual le faltan algunas cosas, unas cuales le ha restado Trump en estos 3 años, en donde ha estado atacando básicamente la viabilidad y el funcionamiento de Obamacare, y otras que se quedaron pendientes de aprobación legislativa, como es agregar al sistema de Obamacare la opción pública. Yo creo que si los americanos nos encontramos a partir de una presidencia de Biden con el sistema de Obamacare y la opción pública, más el fortalecimiento del sistema de intercambios a nivel de los estados, vamos a tener el objetivo que Sanders ha marcado como prioritario y que también lo es para Biden, que es aumentar la cobertura sanitaria, mejorar el sistema de salud y el costo de la salud para los americanos, que tiene mucho que ver, y eso es algo en lo que ha enfatizado bastante el senador Sanders, y Biden también ha planteado cosas en ese sentido, cómo reducir el costo de los medicamentos por prescripción, las prescripciones médicas, los costos de los fármacos, ¿no? Ese es un tema central. Entonces yo creo que, es decir, Sanders puso este tema junto con el tema del acceso a la educación superior, el tema de la inclusión social, el tema de las desigualdades, le puso acento a eso, no es a lo ideológico, y el partido está reasumiendo un rol que desde los tiempos de Franklin Delano Roosevelt hasta hoy ha sido prioritario en las agendas demócratas, atender a las clases medias y a las clases trabajadoras. Y en eso Biden ha sido una figura emblemática también, tanto como cualquiera de los grandes líderes del partido, muy comprometido, muy centrado en el tema de los derechos de los trabajadores, la igualdad de las clases medias, las oportunidades y la inclusión. En las horas siguientes al anuncio del fin de la campaña de Bernie Sanders, hubo diversas reacciones o hechos que sucedieron. Hubo uno que me llamó la atención y es la subida en bolsa en estos momentos de incertidumbre económica, pero la subida en bolsa de las acciones de empresas de cobertura de salud. ¿Puede Joe Biden acercarse demasiado a Bernie Sanders y perder por el centro lo que está intentando buscar por la izquierda del partido? Y ponía el ejemplo de las empresas de salud porque el Partido Republicano, los conservadores y gran parte de las grandes corporaciones en Estados Unidos veían a Sanders casi como el enemigo a batir por el miedo que le tenían a esas políticas de la izquierda demócrata. Bueno, básicamente porque los planteamientos de Sanders creaban una situación fiscal muy difícil de sostener. Y si tú piensas en los planteamientos de Biden, encuentras que Biden ha sido capaz de conciliar los objetivos de crecimiento económico con los de sustentabilidad fiscal y sustentabilidad social. Entiendo. Yo creo que cuando la gente mira a Biden ya con el panorama despejado en el Partido Demócrata, en los mercados produce una recordación de los tiempos de Obama. Cada vez que se piensa en Biden, se piensa en una muy buena administración, en un muy buen gobierno como el que desempeñó Barack Obama con él, que fue además un vicepresidente muy activo, si lo recuerda, con un papel muy importante en la recuperación de la economía después de la recesión. ¿Por qué el presidente Barack Obama hasta ahora ha estado tan callado? ¿Es momento de que salga y abrace al candidato demócrata? El presidente Obama estaba esperando precisamente este momento. Las primarias son procesos complicados, son procesos que, como tú bien sabes, tienen tensión, crean tensiones y dejan algunas heridas en el camino. Y no hay una figura en el partido más unificante, más refrescante, más llamada a convocar la unidad y a conciliar las distintas ideas, planteamientos y personas que Barack Obama. Es el gran líder del partido y hoy en día va a estar acompañado de quien el partido va a investir con el abanderamiento como candidato presidencial y va a ser la nueva gran figura que vamos a ver al frente del partido en los próximos años, Joe Biden,
que no tengo ninguna duda va a ganar las elecciones. Los números se ven muy bien. Como buen miembro del Comité Nacional Demócrata. Leopoldo, tengo una última pregunta respecto a la capacidad de movilización de Biden. Sin duda, Biden, igual que Bernie Sanders, estaban buscando crear esa gran coalición que movilizó Barack Obama y que ahora necesitan los demócratas para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Pero en tiempos de pandemia, lo hemos visto en Wisconsin, puede haber más dificultades para que haya centros de votación, para que los ciudadanos salgan realmente a votar, porque haya miedo al contagio, al coronavirus, a que no haya funcionarios para todas las mesas o puntos de votación. ¿Es el coronavirus y esta pandemia una amenaza para el éxito de Joe Biden? Mira, es posible que de aquí a noviembre muchos de estos problemas, Dios mediante, estén superados y podamos, sin duda alguna, imaginar unas elecciones más en condiciones de normalidad que las que estaríamos visualizando ahorita. Lo que pasó en Wisconsin, la postergación de primarias en varios estados, incluso la posibilidad de celebrar convenciones en forma virtual en agosto, si todavía esto no se ha resuelto. Quizás en noviembre el escenario sea diferente. Pero por eso, y previendo eso, el Partido Demócrata ha sido muy insistente, y lo fuimos en Wisconsin en la disputa judicial que se produjo alrededor de cómo hacer la elección el martes de esta semana. Fuimos muy insistentes en que debe, y vamos a seguirlo siendo, en que debe facilitarse el voto de los ciudadanos. Y los Estados Unidos puede, porque muchos estados lo hacen, funciona muy bien, modificar, amplificar, facilitar los mecanismos de votación por correo y votación anticipada. Esos mecanismos de votación por correo y votación anticipada permiten manejar el tráfico de electores, permiten que la gente vote desde la comodidad de sus hogares, que los votos lleguen a tiempo y sean contados con toda confianza, y además facilitan la participación de los sectores afroamericanos, latinos, las personas de menos ingresos, para quienes ir a votar un día martes, que es un atavismo que tiene el sistema electoral venezolano, puede ser difícil dada su jornada de trabajo. Entonces, hemos encontrado una resistencia de parte del Partido Republicano hacia esto, hacia la facilitación del derecho al voto en Wisconsin, y el propio presidente Trump esta semana criticó severamente el tema del voto por correo, que además es algo muy común en las democracias desarrolladas del planeta. Entonces, cuando él hace eso, me da la impresión que él teme que los números no son buenos, como te decía en mi respuesta anterior. De hecho, esta semana en Florida... Tengo que cerrar, Leo, brevemente. Aparece una encuesta en Florida, y con esto te termino, que entre los votantes registrados, ya Biden le gana a Trump por 6 puntos, pero que los números cambian si la abstención es alta. Es decir, Trump puede estar apostando a la abstención y para eso buscar formas de cerrar la participación electoral en la elección de noviembre. La carrera hacia la Casa Blanca, que hoy está más clara que antes, con un Donald Trump que busca la reelección y un Joe Biden que aspira a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Leopoldo Martínez, analista político y miembro del Comité Nacional Demócrata. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Qué gusto tenerte. Cuídate. A ti, Gustavo, y todos que sigan muy bien, y los que nos ven, cuídense en sus casas. Listo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es Cuestión de Poder. Estamos de vuelta en Cuestión de Poder. Crecen las manifestaciones de protesta en Brasil contra el presidente Jair Bolsonaro. En medio del confinamiento voluntario o recomendado de los ciudadanos que viven en las principales ciudades del país, se ha convertido en una cita habitual ver a esos ciudadanos brasileños salir a sus ventanas y balcones a gritar y golpear ollas y sartenes contra el mandatario brasileño por su gestión de la pandemia. Bolsonaro es uno de los pocos presidentes latinoamericanos en ningunear los riesgos del virus y negarse a tomar medidas. Describió el brote como una fantasía, una pequeña gripe, dijo, y como recuerda hoy el New York Times en un artículo sobre su gestión, su escepticismo sobre el virus encaja en una narrativa más amplia de su gobierno nacionalista de extrema derecha. Un Bolsonaro, recuerda el rotativo, que primero combatió el consenso científico internacional sobre el cambio climático y se encontró militantemente en desacuerdo con los esfuerzos globales para mitigarlo. Y ahora niega este coronavirus. Hoy él y parte de sus seguidores culpan de la crisis de la COVID-19 a, dicen, complots de izquierda en el país y malas prácticas extranjeras, en una velada alusión a China. Saludamos a Paulo Sotelo,
es investigador distinguido del Instituto Brasil del Centro de Análisis Wilson Center, aquí en la capital estadounidense. Paulo, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Gracias, Gustavo. Un placer estar contigo. ¿Cuán importantes son estas protestas de los brasileños que con ollas y gritos piden la dimisión o la salida de Jair Bolsonaro? Gustavo, son, digamos, una señal de la sociedad en contra a las posturas muy poco razonables, muy poco racionales del presidente Bolsonaro. Él está básicamente aislado políticamente porque mismos los jefes militares en Brasil, que deberían normalmente seguir su liderazgo, están apoyando claramente al ministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, que ha decidido que no va a seguir las instrucciones de Bolsonaro, que va a seguir las instrucciones que le da la ciencia y por lo tanto, ha, digamos, ganado mucha fuerza en Brasil en este momento. Es mucho más popular que Bolsonaro, dicen las encuestas. Brasil tiene, Gustavo, una tradición de sanitarismo, de medicina pública. Tuvimos un muy eficiente combate a la AIDS, a HIV, a la SIDA en los 80, los 90, y tenemos una tradición en salud pública con grandes científicos, etc. La postura de Bolsonaro le aisló políticamente en Brasil. Creo que es un presidente básicamente en este momento es una figura lateral, es una figura casi que irrelevante. ¿Está preparado Brasil para hacer frente a esta pandemia del coronavirus? No está preparado, digamos, dada la dimensión de la pandemia, pero creo que está más preparado que otros países, porque, como le dice, tiene una tradición de medicina pública, tiene una tradición de combates exitosos en otras pandemias. Le decía, la SIDA es algo que la manera como Brasil ha hecho hace 40 años ha sido considerado un ejemplo, un buen ejemplo para el mundo en desarrollo. Ahora, esto se complica bastante cuando se tiene una persona como este señor Bolsonaro en la presidencia que usa esto para hacer lo que, como dice bien el New York Times, para negar la ciencia, el cambio climático y cosas así, ¿no? Creo que vamos a vivir así. ¿Sabe? Los números que están siendo divulgados en Brasil subestiman el problema, como también lo hacen los números divulgados en Estados Unidos. Vamos a saber después de las consecuencias de esto, pero los gobernadores de Estado, el Congreso brasileño, los líderes del Parlamento brasileño y la comunidad científica de medicina están movilizados y trabajando fuerte, ¿no? Según los datos oficiales del gobierno brasileño, se han confirmado 67 personas muertas, según el último reporte, en las últimas 24 horas, y ya ascienden a más de 500 los fallecidos. Es el primer país en número de muertes en América Latina. ¿Son creíbles los datos que ofrece el gobierno de Brasil o falta capacidad para testear y para conocer la realidad de los infectados y la extensión de este coronavirus y, por lo tanto, los datos no ofrecen más que una fotografía parcializada? Es una fotografía parcial en este momento. Creo que la realidad es bastante más seria de lo que los datos en este momento retratan. Creo que esto va a aparecer, como decía Gustavo, mismo aquí en Estados Unidos. Hay información de que los datos que están ahí en la tele todo el tiempo son subestimaciones porque las notificaciones no acompañan la realidad. Vamos a saber esto después, pero creo que
del país. Esto va a tener un costo muy, muy grande en salud, un costo social muy fuerte, un costo económico enorme, pero Brasil tiene condiciones de responder, sobre todo si el gobierno que estaría encargado de responder, de contestar, de reaccionar a la pandemia, no hiciera al contrario. El ministro de Salud está bastante bien prestigiado por sus funcionarios del ministerio, que son gentes muy conscientes de su responsabilidad. Creo que la jerarquía militar en este momento muy importante también está dando apoyo al ministro mismo después del ministro haber ignorado órdenes de Bolsonaro, que quería que él terminara con esta cosa de distanciamiento social, etc. Y ahí vamos, no vamos a ver, esto tendrá consecuencias serísimas, gravísimas. Bolsonaro sale de este episodio cuando él termine, no sabemos cuándo va a terminar, pero seguramente Bolsonaro sale de este episodio muy disminuido, y creo que mismo su continuidad en la presidencia en el futuro va a ser una cuestión en debate. ¿Qué ha pasado con sus aliados? ¿Ha perdido aliados en este proceso que ponen en cuestión la gestión de la pandemia? Creo que en la clase política ya no tenía aliados antes, ya habíase aislado completamente. Creo que en el estamento militar es muy importante, significativo que su vicepresidente, Hamilton Mourão, ha tomado, digamos, el liderazgo de la respuesta y hace la respuesta racional, ¿no? Como tiene que ser. Bolsonaro lidera un grupo de gentes ideológicos de extrema derecha, junto con sus 3 hijos, con unos pocos apoyadores, y esto se pondrá más claro una vez que pase la emergencia. No sabemos cuándo. Esto va a tardar un poco en Brasil, me imagino que en todos los países vecinos. Esto va a ser cuestiones de meses, no vamos a tener un cuadro muy claro de la situación antes de mayo, junio, julio, pero creo que el señor Bolsonaro ya ha pagado un precio político fuerte, lo va a continuar a pagar, porque aquí no se habla de opiniones políticas, aquí es una emergencia que tiene que ver con la salud y la vida de la gente. En una entrevista radial reciente, Bolsonaro dijo: paz, calma y tranquilidad para aquellos que tienen fe. Hemos tenido otras gripes en el pasado, hemos ganado sin alarmismo. ¿Y quienes no tienen fe? Una gripe, alarmismo. Me pregunto, señor Sotero, si esta gestión está erosionando su alianza con los grupos evangélicos, que fueron uno de los grandes pilares de su campaña que lo llevaron a la presidencia. No, claro que es donde tiene, creo que, una base de apoyo alguna, pero yo diría hoy es muy incierto que consiga tener esta base de apoyo. De decir que es una cuestión de fe, las personas que tienen fe religiosa, sí, puede tal vez ser afectada por esto, pero esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de ciencia. El presidente de Brasil puede decir lo que quiera, no cambia la realidad, y la realidad es que la ciencia no ha todavía identificado las características de este virus, no lo ha hecho en parte alguna. Claro que tenemos muchas esperanzas de que algunas encuestas, algunos testes que ya se empiezan o están para empezar en la Universidad de Pittsburgh, creo que la Universidad de Tel Aviv, creo que hay estudios avanzados también en centros de investigación en São Paulo y en otras partes, ¿no? Esto que nos va a dar la respuesta de la dimensión de este flagelo y de las formas de impedir que él se repita, pero en este momento el importante es tomar las medidas de mitigación
que la gente se quede en sus casas. Lo que el gobierno brasileño debería hacer, está haciendo, el ministro Mandetta lo está haciendo, es aconsejar a la gente a seguir las reglas de distanciamiento social para exactamente bloquear el contagio y minorar, ¿no?, las consecuencias de esta epidemia. Termino. Las elecciones en Brasil van a ser en el año 2022. Quedan 2 años. ¿Cree que la erosión que está sufriendo Bolsonaro por esta gestión puede poner en riesgo sus aspiraciones a una reelección, como busca el mandatario brasileño? No apenas creo, creo que esto va a cambiar el cuadro político de Brasil bastante, de una forma muy fuerte. Antes de las elecciones del año 22 tendremos elecciones municipales este año, cuando ya podremos tener una primera indicación. Los alcaldes, los consejeros municipales son gente muy más cercana de la población que la gente que trabaja en puestos de gobierno, en las capitales, etc. Creo que sí, esto va a tener un impacto político. Yo creo que Bolsonaro es una figura transitoria y uno de los efectos de la pandemia en Brasil es exactamente haber disminuido su presencia, su importancia en el país. Es Paulo Sotelo, es investigador distinguido en el Instituto Brasil del Wilson Center, aquí en la capital estadounidense. Paulo, qué gusto escucharte. Gracias por tu tiempo y las explicaciones. Feliz noche. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonamil. Alexandra, muy buenas noches. ¿Qué tenemos hoy? Muy buenas noches, Gustavo. Hoy tenemos una recomendación literaria. Durante estos tiempos difíciles son muchos los que han recurrido a los libros como una fuente de escape o incluso para ayudarnos a entender los momentos por los que estamos pasando de una mejor manera. Así que para los amantes de la literatura, hoy tengo una novela filosófica que fue publicada en 1947, es un clásico, se llama La peste y es del escritor francés Albert Camus. Albert Camus, un libro de riesgo, un buen reto. ¿Por qué vale la pena? Cuéntanos. Sí, esta novela cuenta la historia de una plaga que arrasa por la ciudad argelina de Orán y los efectos que una crisis como esta puede tener sobre una sociedad. En este caso, sobre los personajes del libro, que incluyen doctores, fugitivos y hasta turistas. La novela explora temas como el destino y la naturaleza humana y sin duda es un texto que nos invita a reflexionar sobre cómo nos comportamos en estos tiempos difíciles. La peste, el libro de Albert Camus, la recomendación de Alexandra Colonamil. Alexandra, gracias. Feliz noche. Gracias a ti, Gustavo. Buenas noches. Y nosotros con esto a las redes sociales. Y con la vuelta a la normalidad en la ciudad de Wuhan, el origen del brote del coronavirus, mensajes en las redes sociales que reaccionan a esa reapertura, a ese fin de la cuarentena obligatoria. Wuhan vuelve a la normalidad después de 3 meses de cuarentena, abre su comercio nuevamente. Hay algo que no me cuadra. País con 300 millones de habitantes. Si resultara otro caso, ¿no volverían a vivir la misma situación? ¿O China está cerrado para el resto del mundo? Y esa vuelta a la normalidad incluye el mercado de Wuhan, donde surgió el COVID-19, zona hacinada de animales domésticos y salvajes traficados, asesinados y comercializados. China es capitalista, pero sobre todo dictadura, y no es posible que no destruyan ese foco peligroso. Los llamados que también se han sucedido por la sorpresa de que el lugar, el mercado de donde se supone salió, continúa abierto. Y terminamos también con una selección de algunos mensajes sobre la Semana Santa. Esta Semana Santa será la más santa de todas las Semanas Santas de la historia. No sé exactamente cuáles eran mis planes para Semana Santa, pero definitivamente no era una cuarentena en casa. Qué bueno que la cuarentena no dañó mis planes de Semana Santa de quedarme haciendo nada en mi casa.
una Semana Santa atípica, sin duda. Gracias por vernos, por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche, cuídense y cuiden a los suyos del coronavirus.